Capítulo 1. En el primer relato, escribí, oh Teófilo, sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el momento en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también se les presentó vivo después de su sufrimiento, dándoles muchas pruebas convincentes. Durante un tiempo de varias semanas, se les aparecía y les hablaba sobre el reino de Dios. Mientras estaban reunidos, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual ya les había hablado. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco tiempo. Entonces, los que estaban con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando restaurarás el reino para Israel? Él respondió, no les corresponde saber los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de decir esto, mientras ellos lo observaban, fue elevado y una nube lo ocultó de su vista. Mientras seguían mirando al cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto partir. Entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de la ciudad, a la distancia permitida para un viaje en día de descanso. Al llegar, subieron a la habitación donde se hospedaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos ellos, junto con algunas mujeres, María la madre de Jesús y sus hermanos, se mantenían unidos en oración. En esos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo de alrededor de 120 personas, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera lo que el Espíritu Santo, por medio de David, predijo acerca de Judas, quien fue guía de quienes arrestaron a Jesús. Él formaba parte de nuestro grupo y tuvo un lugar en este ministerio. Este hombre, con la paga de su traición, adquirió un terreno, y allí cayó de cabeza, sufriendo una muerte trágica. Todos en Jerusalén supieron de esto, por lo que el lugar fue llamado en su idioma, Acéldama, que significa, campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y nadie habite en ella, y, que otro tome su lugar. Por lo tanto, es necesario que uno de los que han estado con nosotros desde que Jesús comenzó su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, sea testigo junto con nosotros de su resurrección. Entonces propusieron a dos hombres, José, llamado Barsabás y también conocido como Justo, y Matías. Luego oraron diciendo, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para tomar el lugar en este ministerio y apostolado que Judas abandonó para irse por su propio camino. Después de echar suertes, la elección recayó en Matías, quien fue contado junto con los 11 apóstoles. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, un estruendo vino del cielo, como un viento fuerte, llenando toda la casa donde estaban. Entonces, aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según lo que el Espíritu les permitía expresar. En Jerusalén vivían judíos piadosos de distintas naciones de la tierra. Al escuchar aquel estruendo, la multitud se reunió con asombro, pues cada uno los oía hablar en su propio idioma. Sorprendidos, decían, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo es posible que cada uno los escuche en su lengua materna? Había allí personas de diversas regiones y culturas, y todos los oían proclamar en su propio idioma las maravillas de Dios. Asombrados y confundidos, se preguntaban qué significaba aquello, mientras algunos, burlándose, decían que estaban ebrios. Entonces, Pedro, junto con los otros 11, se puso en pie y alzó la voz, hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, escuchen esto y presten atención. No están ebrios, como algunos piensan, pues aún es temprano. Más bien, esto es lo que anunció el profeta Joel, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Mostraré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y humo. El sol se oscurecerá y la luna se tornará roja antes de que llegue el gran día del Señor, y todo aquel que invoque su nombre será salvo. Pedro continuó, hombres de Israel, escuchen, Jesús de Nazaret fue confirmado por Dios entre ustedes con milagros y señales que él realizó a través de él, como bien saben. A este hombre, entregado según el propósito de Dios, ustedes lo crucificaron por manos de pecadores, pero Dios lo resucitó, rompiendo el poder de la muerte, pues era imposible que quedara bajo su dominio.
David habló de él diciendo, siempre veía al Señor delante de mí, Él está a mi lado, por eso no seré sacudido. Mi corazón se alegró, mi lengua se gozó y mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo se corrompa. Me mostrarás los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Pedro siguió explicando, hermanos, sabemos que David murió y fue sepultado, y su tumba sigue entre nosotros. Pero siendo profeta, sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes se sentaría en su trono. Al preverlo, habló de la resurrección de Cristo, quien no fue abandonado en el sepulcro ni su cuerpo se corrompió. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que ahora ven y oyen. Porque David no subió al cielo, pero dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Sepa con certeza todo Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, las personas sintieron gran angustia y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, arrepiéntanse y que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes, sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llame. Con muchas otras palabras, Pedro les exhortaba diciendo, sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y en ese día se añadieron a la comunidad miles de personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Un profundo respeto y asombro se apoderó de todos, pues los apóstoles realizaban muchos milagros y señales. Todos los creyentes compartían lo que tenían y ayudaban a quienes lo necesitaban. Vendían sus bienes y distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Se reunían diariamente en el templo, compartían el pan en sus hogares con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y gozaban del favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. En la entrada llamada Hermosa, solían colocar a un hombre que había nacido con una discapacidad en sus piernas para que pidiera limosna a quienes entraban. Al ver a Pedro y Juan acercarse, les pidió ayuda. Entonces, ellos se detuvieron y Pedro le dijo, míranos. El hombre les prestó atención, esperando recibir algo. Pero Pedro continuó, no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego, tomándolo de la mano derecha, lo ayudó a ponerse de pie. En ese instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto comenzó a caminar. Lleno de alegría, entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio y quedó asombrada, pues lo reconocían como aquel que pedía limosna en la puerta del templo. Impresionados por lo sucedido, se acercaron rápidamente a Pedro y Juan en el pórtico de Salomón. Pedro, al ver la reacción del pueblo, les dijo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si nosotros hubiéramos hecho andar a este hombre con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, pidiendo en su lugar la liberación de un asesino. Le quitaron la vida al autor de la vida, pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, este hombre que ustedes ven y conocen ha sido sanado completamente. Pedro continuó, hermanos, sé que actuaron por ignorancia, al igual que sus gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado a través de los profetas, que su Cristo debía padecer. Por eso, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados, y así vengan tiempos de alivio de parte del Señor. Él enviará nuevamente a Jesús, quien ya había sido designado para ustedes. Sin embargo, él debía permanecer en el cielo hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció por medio de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor, su Dios, levantará de entre sus hermanos a un profeta como yo. Escúchenlo en todo lo que les diga. Quien no lo escuche será separado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, anunciaron estos tiempos. Ustedes son descendientes de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus antepasados, cuando le dijo a Abraham, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso, después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirlos, llamándolos a apartarse de su maldad. Capítulo 4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se acercaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban acerca de la resurrección en Jesús.
Los arrestaron y los llevaron a la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. A pesar de esto, muchas personas que escucharon su mensaje creyeron, y la comunidad de creyentes creció enormemente. Al día siguiente, los gobernantes, ancianos y escribas se reunieron en Jerusalén, junto con el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros de la familia sacerdotal. Pusieron a Pedro y a Juan en medio y les preguntaron con qué autoridad o en qué nombre habían realizado aquel milagro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: si estamos siendo interrogados por haber hecho el bien a un hombre enfermo y cómo fue sanado, sepan todos que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Por medio de él, este hombre está sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes rechazaron, pero que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues no existe otro nombre dado a la humanidad por el cual podamos ser salvos. Los presentes quedaron asombrados al notar la valentía de Pedro y Juan, reconociendo que eran personas sin estudios formales, pero que habían estado con Jesús. Al ver al hombre sanado de pie junto a ellos, no encontraron argumentos para contradecirlos. Entonces los hicieron salir del consejo y deliberaron entre ellos, preguntándose qué hacer con aquellos hombres. No podían negar que se había realizado un milagro evidente, pero para evitar que su mensaje siguiera extendiéndose, decidieron amenazarlos y prohibirles hablar en el nombre de Jesús. Llamaron nuevamente a Pedro y Juan y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran más sobre Jesús. Sin embargo, ellos respondieron: juzguen ustedes mismos si es correcto ante Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecer a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, pues no encontraban motivo para castigarlos sin provocar una reacción del pueblo, que estaba glorificando a Dios por lo sucedido, especialmente porque el hombre sanado ya llevaba muchos años con su enfermedad. Al ser liberados, Pedro y Juan se reunieron con los suyos y les contaron todo lo ocurrido. Al escucharlo, todos juntos elevaron una oración a Dios, reconociéndolo como el creador del cielo, la tierra y el mar, y recordando las palabras de los antiguos profetas que hablaban de la oposición contra el ungido de Dios. Mencionaron cómo Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se habían unido en contra de Jesús, cumpliendo así el propósito de Dios. Luego, pidieron al Señor que les diera valentía para seguir anunciando su palabra, que obrara milagros y señales en el nombre de Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con valentía el mensaje de Dios. La comunidad de creyentes vivía en unidad, compartiendo un mismo corazón y propósito. Nadie consideraba sus posesiones como propias, sino que las compartían con los demás. Los apóstoles anunciaban con gran poder la resurrección de Jesús, y la gracia de Dios abundaba entre ellos. No había personas necesitadas, pues quienes tenían terrenos o casas los vendían y entregaban lo obtenido a los apóstoles, quienes distribuían según la necesidad de cada uno. Entre ellos había un hombre llamado José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Era levita y originario de Chipre. Vendió un campo que tenía, llevó el dinero y lo entregó a los apóstoles para ayudar a la comunidad. Capítulo 5. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad. Sin embargo, de común acuerdo, retuvieron parte del dinero y llevaron solo una parte a los apóstoles. Pedro le preguntó a Ananías por qué había permitido que el engaño llenara su corazón, mintiendo al Espíritu Santo y quedándose con parte del dinero. Le recordó que la propiedad seguía siendo suya antes de venderla y que, una vez vendida, aún tenía control sobre el dinero. Le dijo que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó muerto, causando gran temor en todos los que lo supieron. Los jóvenes lo envolvieron y lo sepultaron. Unas horas después, llegó su esposa sin saber lo que había sucedido. Pedro le preguntó si habían vendido la propiedad por la cantidad que habían declarado, y ella respondió afirmativamente. Pedro le reprochó que se hubieran puesto de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor y le anunció que quienes sepultaron a su esposo estaban en la puerta y harían lo mismo con ella. En ese momento, ella cayó muerta. Los jóvenes la encontraron sin vida, la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Este acontecimiento causó un gran temor en toda la comunidad de creyentes y en quienes lo oyeron. A través de los apóstoles, se realizaban muchos milagros y señales entre la gente. Los creyentes permanecían unidos en el pórtico de Salomón, aunque algunos no se atrevían a unirse a ellos, aunque los respetaban. Sin embargo, cada vez más personas creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. La gente llevaba a los enfermos a las calles con la esperanza de que, al pasar Pedro, su sombra cayera sobre ellos.
De los alrededores de Jerusalén llegaban multitudes con enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Llenos de celos, el sumo sacerdote y su grupo, los saduceos, arrestaron a los apóstoles y los pusieron en prisión. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les dijo que fueran al templo a enseñar al pueblo sobre la vida que predicaban. Al amanecer, ellos obedecieron y comenzaron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los líderes religiosos convocaron al consejo y enviaron a buscar a los prisioneros. Cuando los guardias llegaron a la cárcel, encontraron las puertas bien cerradas y a los guardias en sus puestos, pero al abrir, no había nadie dentro. Esta noticia desconcertó a los líderes religiosos. Poco después, alguien informó que los hombres que habían sido encarcelados estaban en el templo enseñando al pueblo. El capitán de la guardia fue con sus oficiales y los llevó sin usar la fuerza, temiendo que la multitud los atacara. Cuando los presentaron ante el consejo, el sumo sacerdote les recordó que se les había ordenado no enseñar en ese nombre y les acusó de querer hacerles responsables de la muerte de Jesús. Pedro y los apóstoles respondieron que era más importante obedecer a Dios que a los hombres. Declararon que Dios había resucitado a Jesús, a quien ellos habían ejecutado, y que lo había exaltado como Salvador para dar arrepentimiento y perdón a Israel. Añadieron que ellos eran testigos de estos hechos, junto con el Espíritu Santo, dado a quienes obedecen a Dios. Los miembros del consejo se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por el pueblo, pidió que los apóstoles fueran sacados por un momento. Luego, aconsejó a los líderes que tuvieran cuidado con lo que harían. Recordó casos anteriores de hombres que se habían levantado proclamando tener autoridad, pero que, al morir, sus seguidores se dispersaron y sus movimientos quedaron en nada. Les advirtió que si la obra de los apóstoles era solo humana, desaparecería, pero si venía de Dios, no podrían detenerlos y estarían luchando contra Dios mismo. Los líderes siguieron su consejo, mandaron azotar a los apóstoles y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús antes de liberarlos. Sin embargo, los apóstoles se retiraron con alegría, sintiéndose honrados de sufrir por la causa de Jesús. No dejaron de enseñar y proclamar, tanto en el templo como en las casas, que Jesús es el Cristo. Capítulo 6. Por aquellos días, al aumentar el número de discípulos, surgió una queja de los helenistas contra los hebreos, pues sus viudas no estaban recibiendo la debida atención en la distribución diaria de ayuda. Ante esto, los dos se reunieron a la comunidad de creyentes y dijeron que no era correcto que dejaran de enseñar la palabra de Dios para ocuparse de la distribución de alimentos. Por ello, pidieron que eligieran a varios hombres de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarse de esta labor, mientras ellos continuarían dedicándose a la oración y a la enseñanza. A todos les pareció bien esta idea, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, junto con Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, un converso de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos. Gracias a esto, la palabra de Dios seguía extendiéndose, y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, incluyendo a muchos sacerdotes que también abrazaban la fe. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes señales y milagros entre la gente. Sin embargo, algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, junto con otros de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, comenzaron a discutir con él, pero no podían contradecir la sabiduría con la que hablaba. Entonces, sobornaron a ciertas personas para que lo acusaran falsamente de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Con estas acusaciones, incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, quienes se levantaron contra él, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí, presentaron testigos falsos que aseguraban que hablaba en contra del templo y la ley, diciendo que Jesús de Nazaret destruiría el lugar sagrado y cambiaría las tradiciones dejadas por Moisés. Mientras todos en el Sanedrín lo observaban, su rostro resplandecía como el de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote preguntó si las acusaciones eran ciertas, y Esteban respondió pidiendo atención a su relato. Recordó cómo Dios se apareció a Abraham en Mesopotamia antes de que viviera en Harán, ordenándole dejar su tierra y su familia para dirigirse a un lugar que le mostraría. Abraham obedeció, pero no recibió posesión inmediata de la tierra, aunque Dios prometió dársela a sus descendientes, quienes serían extranjeros en otra nación, donde sufrirían esclavitud y maltratos durante largo tiempo, hasta que serían liberados para adorar a Dios en el lugar señalado. Dios estableció con Abraham el pacto de la circuncisión, que continuó con Isaac, Jacob y sus descendientes. Los hijos de Jacob, movidos por la envidia, vendieron a José como esclavo en Egipto, pero Dios lo protegió y le concedió sabiduría, permitiéndole ganarse el favor del faraón, quien lo puso a cargo de su reino. Cuando hubo una gran hambruna, la familia de Jacob buscó provisiones en Egipto y,
En un segundo encuentro, José reveló su identidad a sus hermanos y llevó a toda su familia a vivir allí. El pueblo de Israel creció y se multiplicó en Egipto hasta que un nuevo rey, que no conocía a José, comenzó a oprimirlos, ordenando que se matara a los recién nacidos varones. En ese contexto nació Moisés, quien fue criado en la casa del faraón. Al crecer, Moisés defendió a uno de sus compatriotas y mató a un egipcio, esperando que su pueblo entendiera que Dios lo usaría para liberarlos, pero fue rechazado y huyó a Madián, donde formó una familia. Muchos años después, Dios se le apareció en una zarza ardiente en el monte Sinaí y le encomendó liberar a su pueblo. Moisés, rechazado en el pasado, fue enviado por Dios como líder y libertador, realizando señales y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Él anunció que Dios levantaría otro profeta como él y recibió las palabras de vida en el Sinaí. Sin embargo, los israelitas se rebelaron, fabricaron un becerro de oro y adoraron ídolos en lugar de a Dios. Dios permitió que siguieran sus propios caminos y se apartó de ellos, dejándolos adorar astros y dioses falsos, lo que eventualmente los llevó al exilio. A pesar de ello, sus antepasados llevaron consigo el tabernáculo en el desierto, el cual fue introducido en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Más adelante, David quiso construir un templo para Dios, pero fue Salomón quien lo edificó. Sin embargo, Dios no habita en estructuras hechas por el hombre, pues el cielo es su trono y la tierra su estrado. Esteban acusó a sus oyentes de ser tercos y desobedientes, resistiendo al Espíritu Santo como lo hicieron sus antepasados. Recordó cómo sus ancestros persiguieron y mataron a los profetas que anunciaban la venida del justo, a quien ellos mismos habían traicionado y asesinado. Aunque recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Al escuchar estas palabras, se llenaron de ira contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, con Jesús a su derecha. Declaró lo que veía, lo que provocó que la multitud gritara, lo expulsara de la ciudad y lo apedreara. Mientras era atacado, oró a Jesús para que recibiera su espíritu y pidió que no se les tomara en cuenta su pecado. Finalmente, cayó de rodillas y, con esa última oración, entregó su vida. Capítulo 8. Aquí tienes el texto parafraseado sin mencionar números. Saulo estaba de acuerdo con la ejecución de Esteban. A partir de ese momento, comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, lo que provocó que los creyentes se dispersaran por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lamentaron profundamente su pérdida. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, yendo de casa en casa, arrestando tanto a hombres como a mujeres y enviándolos a la cárcel. Sin embargo, los creyentes que habían sido dispersados continuaban anunciando el mensaje. Felipe viajó a Samaria y proclamaba a Cristo. La multitud escuchaba con atención sus palabras al ver las señales milagrosas que realizaba. Muchas personas eran liberadas de espíritus malignos y muchas que sufrían enfermedades quedaban sanadas, lo que generaba un gran gozo en la ciudad. En ese lugar había un hombre llamado Simón, quien practicaba la magia y había engañado a la gente de Samaria por mucho tiempo, haciéndose pasar por alguien importante. Todos lo admiraban y decían que tenía el poder divino. Sin embargo, al escuchar el mensaje de Felipe sobre el reino de Dios y Jesús, muchos creyeron y fueron bautizados, incluyendo a Simón, quien asombrado por los milagros, seguía a Felipe. Cuando los apóstoles en Jerusalén supieron que Samaria había aceptado el mensaje, enviaron a Pedro y Juan. Ellos oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, pues hasta ese momento solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Al imponerles las manos, recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver esto, ofreció dinero a los apóstoles para obtener el mismo poder. Pedro lo reprendió con dureza, diciéndole que su corazón no era recto delante de Dios y debía arrepentirse. Simón, temeroso, pidió que oraran por él para que no sufriera el castigo mencionado. Luego de compartir su testimonio, los apóstoles regresaron a Jerusalén predicando en muchas aldeas samaritanas. Un ángel del Señor ordenó a Felipe que tomara el camino del sur, en dirección a Gaza, a través del desierto. Allí encontró a un funcionario etíope, un alto cargo de la reina Candes, quien administraba sus tesoros. Este hombre había viajado a Jerusalén para adorar y regresaba en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo indicó a Felipe que se acercara, y al hacerlo, le oyó leer el pasaje sobre el siervo sufriente. Felipe le preguntó si comprendía lo que leía, a lo que el etíope respondió que necesitaba a alguien que le explicara. Invitó a Felipe a subir al carro, y Felipe, comenzando desde aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Al llegar a un lugar con agua, el etíope preguntó si podía ser bautizado. Felipe le dijo que, si creía de todo corazón, podía hacerlo.
El etíope confesó su fe en Jesús como el Hijo de Dios, y ambos descendieron al agua, donde fue bautizado. Al salir del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe a otro lugar, mientras el etíope continuaba su camino lleno de alegría. Felipe apareció en Azoto y siguió predicando en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Capítulo 9. Aquí tienes el texto parafraseado sin mencionar números. Saulo, aún amenazando y persiguiendo a los seguidores del Señor, acudió al sumo sacerdote y solicitó cartas para las sinagogas de Damasco con la intención de arrestar a quienes pertenecieran al camino, sin importar si eran hombres o mujeres, y llevarlos a Jerusalén. Mientras viajaba y se acercaba a Damasco, una luz brillante del cielo lo envolvió de repente. Cayó al suelo y escuchó una voz que le preguntaba por qué lo perseguía. Al preguntar quién hablaba, recibió la respuesta: soy Jesús, a quien persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá qué debes hacer. Los que iban con él quedaron enmudecidos, pues escuchaban la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero al abrir los ojos no podía ver. Sus compañeros lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. Durante varios días permaneció sin ver, sin comer ni beber. En la ciudad vivía un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías respondió y el Señor le ordenó ir a una calle específica, a la casa de un hombre llamado Judas, donde Saulo estaba orando. En una visión, Saulo había visto a un hombre llamado Ananías que llegaría para imponerle las manos y devolverle la vista. Ananías, temeroso, le recordó al Señor los daños que Saulo había causado a los creyentes en Jerusalén y que tenía autoridad para arrestar a quienes invocaban el nombre de Jesús. Pero el Señor insistió en que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel, y que debía sufrir por su causa. Ananías obedeció, entró en la casa y le impuso las manos, diciéndole que Jesús, quien se le había aparecido en el camino, lo había enviado para que recuperara la vista y recibiera el Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de sus ojos y pudo ver de nuevo. Se levantó, fue bautizado y, después de comer, recuperó fuerzas. Se quedó un tiempo con los discípulos en Damasco y comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban estaban sorprendidos, pues recordaban que él había perseguido a los creyentes en Jerusalén y que había venido a Damasco con la intención de arrestarlos. Sin embargo, Saulo se fortalecía cada vez más y confundía a los judíos al demostrar que Jesús era el Cristo. Con el paso del tiempo, los judíos tramaron matarlo, pero Saulo se enteró de su plan. Día y noche vigilaban las puertas de la ciudad para impedirle escapar, pero sus discípulos lo ayudaron a salir bajándolo en una canasta por el muro durante la noche. Al llegar a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero le temían, pues no creían que realmente se hubiera convertido. Bernabé lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado con valentía en Damasco. A partir de entonces, Saulo pudo moverse libremente en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Sin embargo, tuvo enfrentamientos con los helenistas, quienes intentaban matarlo. Cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. En ese tiempo, la iglesia en Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de paz, creciendo en la fe y fortaleciéndose con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, en su recorrido, visitó a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba mucho tiempo postrado en cama debido a una parálisis. Pedro le dijo que Jesucristo lo sanaba y le ordenó levantarse y arreglar su cama. El hombre se levantó de inmediato, y todos los que vivían en Lida y Sarón fueron testigos de su sanación, lo que llevó a muchos a creer en el Señor. En Jope, había una discípula llamada Tabita, cuyo nombre en griego era Dorcas. Era una mujer llena de buenas obras y actos de misericordia. En aquellos días, enfermó y murió. Luego de lavarla, la colocaron en una sala en la parte alta de la casa. Como Lida estaba cerca, los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera con ellos sin demora. Pedro accedió y, al llegar, lo llevaron a la habitación donde estaba el cuerpo. Allí, las viudas mostraban las prendas que Dorcas había confeccionado mientras vivía. Pedro hizo que todos salieran, se arrodilló y oró. Luego, dirigiéndose al cuerpo, le ordenó que se levantara. Tabita abrió los ojos, vio a Pedro y se sentó. Pedro la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a los creyentes y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Este acontecimiento se hizo conocido en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció varios días en la ciudad, hospedándose en la casa de un hombre llamado Simón, quien trabajaba como curtidor. Capítulo 10. Aquí tienes el texto parafraseado sin pronunciar palabras. En una ciudad había un oficial de alto rango perteneciente a un grupo militar extranjero.
Este individuo, junto con su familia, mostraba devoción y realizaba actos de generosidad con frecuencia, además de mantener constante comunicación con lo divino. En un momento específico del día, tuvo una visión en la que un mensajero celestial se le apareció y lo llamó por su nombre. Sobrecogido, preguntó qué ocurría, y el mensajero le explicó que sus acciones habían sido tomadas en cuenta por lo Supremo. Se le indicó que enviara a buscar a un hombre con un nombre particular que se hospedaba en una casa cerca del mar. Una vez desaparecido el mensajero, el oficial llamó a algunos de sus sirvientes y a uno de sus subordinados más fieles, les contó lo sucedido y los envió a cumplir con la orden recibida. Al siguiente día, mientras aquellos enviados avanzaban en su camino, otro hombre, el destinatario de la búsqueda, subió a un lugar alto para orar. En ese momento, sintió hambre, pero antes de que la comida estuviera lista, entró en un estado de trance. Observó cómo el cielo se abría y descendía un gran lienzo sujetado por sus extremos. Dentro de éste se encontraban diversas criaturas terrestres y aéreas. Entonces, una voz le ordenó que se levantara, tomara y comiera. Sin embargo, él se resistió, pues nunca había ingerido nada que considerara impuro. La misma voz le respondió que no debía considerar indigno aquello que había sido purificado por lo Supremo. Esta escena se repitió varias veces y, en un instante, el lienzo desapareció. Mientras aún reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar, llegaron a su morada los enviados del oficial, quienes, tras preguntar por él, esperaban en la entrada. En ese momento, una voz interna le hizo saber que debía descender y acompañarlo sin dudar, pues habían sido enviados con un propósito. Así lo hizo y, al presentarse ante ellos, les preguntó la razón de su visita. Los mensajeros explicaron que venían de parte de su superior, un hombre justo y respetado por su comunidad, quien había recibido instrucciones divinas de llamarlo a su hogar para escuchar su mensaje. Entonces, les ofreció alojamiento y, al día siguiente, partió con ellos, acompañado por algunos hermanos de su lugar de residencia. Cuando llegaron a su destino, el anfitrión ya los esperaba junto con varios allegados. Al ver entrar a su invitado, se postró en señal de reverencia, pero éste lo levantó, haciéndole saber que era un hombre como cualquier otro. Entrando en la casa, vio a un grupo numeroso y les recordó que, según su tradición, no debía mezclarse con extranjeros, pero que había aprendido que no debía considerar a nadie indigno. Luego, preguntó la razón de su presencia allí. El anfitrión relató la visión que había tenido y explicó que, por esa razón, lo había mandado a llamar. Todos estaban reunidos con la expectativa de escuchar lo que él tenía que decir. En ese momento, el visitante comenzó a hablar y expresó que había comprendido que lo Supremo no hace distinciones entre personas, sino que acepta a quien actúa con rectitud sin importar su origen. Explicó que la paz había sido anunciada por medio de un enviado especial y relató los hechos ocurridos en distintos lugares, como este individuo había llevado un mensaje de transformación, realizando actos extraordinarios y liberando a los oprimidos, porque lo divino estaba con él. Explicó que él y otros habían sido testigos de lo ocurrido, incluyendo su ejecución y posterior regreso a la vida. Relató que, tras aquel evento, él y otros compartieron con esta persona y recibieron la misión de anunciar su mensaje y dar testimonio de su rol como juez de todos. Mientras hablaba, algo inesperado ocurrió. Quienes escuchaban comenzaron a manifestar señales visibles de que lo divino había descendido sobre ellos, lo cual asombró a quienes habían acompañado al visitante, ya que no esperaban que esto sucediera con quienes no pertenecían a su comunidad. Al presenciarlo, el visitante preguntó si alguien podría oponerse a que recibieran un rito de purificación con agua, dado que lo Supremo ya les había concedido su favor. Así, fueron sumergidos en agua en el nombre de aquel a quien anunciaban, y le pidieron que permaneciera con ellos por un tiempo. Capítulo 11. Aquí tienes el texto parafraseado sin pronunciar números. Los apóstoles y los hermanos en Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido el mensaje de Dios. Cuando Pedro llegó a Jerusalén, aquellos que seguían la tradición de la circuncisión comenzaron a discutir con él, reprochándole que había entrado en la casa de personas que no cumplían con esa práctica y que había comido con ellos. Pedro, entonces, les explicó lo sucedido con detalle. Les contó que estaba orando en Jope y tuvo una visión en la que vio un gran lienzo descendiendo del cielo, lleno de criaturas de todo tipo. En ese momento, oyó una voz que le ordenó que se levantara, matara y comiera. Sin embargo, Pedro se negó, diciendo que nunca había comido algo considerado impuro. La voz, por segunda vez, le respondió que no debía considerar impuro lo que Dios había purificado. Esta visión ocurrió varias veces y luego el objeto volvió al cielo. En ese momento, llegaron 3 hombres enviados de Cesarea, y el Espíritu le indicó que fuera con ellos sin dudar. Con él, viajaron 6 hermanos, y juntos llegaron a la casa del hombre que había tenido la visión. Este les contó que un ángel le había hablado,
pidiéndole que enviara a buscar a Simón, quien les daría palabras para su salvación. Cuando Pedro comenzó a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que había sucedido con los primeros creyentes. Fue entonces cuando recordó las palabras de Jesús sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Si Dios les había dado el mismo don a ellos, ¿quién era él para resistirse? Al escuchar esto, los presentes se calmaron y alabaron a Dios, reconociendo que incluso a los no judíos se les había otorgado la oportunidad de arrepentirse y recibir vida. Mientras tanto, los que se habían dispersado por la persecución de Esteban llegaron a varias ciudades, pero solo hablaban a los judíos. Sin embargo, algunos de ellos, originarios de Chipre y Cirene, comenzaron a compartir el mensaje con los griegos en Antioquía, y muchos creyeron en el Señor. Al enterarse de esto, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la gracia de Dios, se alegró y alentó a los nuevos creyentes a mantenerse firmes en el Señor. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, y muchos más se unieron al Señor. Después, Bernabé viajó a Tarso en busca de Saulo, lo encontró y lo llevó a Antioquía. Juntos pasaron un año allí, enseñando a muchas personas, y fue en ese lugar donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. En esos días, unos profetas de Jerusalén llegaron a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, profetizó que una gran hambruna afectaría a toda la región. Los discípulos, de acuerdo con sus posibilidades, decidieron enviar una ofrenda para ayudar a los hermanos en Judea, y lo hicieron a través de Bernabé y Saulo. Capítulo 12. Aquí tienes el texto parafraseado sin pronunciar números. En ese momento, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto agradó a los judíos, decidió arrestar a Pedro. Era el tiempo de la celebración de los panes sin levadura. Tras arrestarlo, lo encarceló bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados, con la intención de presentarlo ante el pueblo después de la fiesta. Mientras tanto, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. La noche antes de que Herodes lo presentara, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias vigilaban la puerta de la cárcel. De repente, un ángel del Señor apareció en la celda, y una luz brillante iluminó el lugar. El ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo que se levantara rápidamente. En ese momento, las cadenas cayeron de sus manos. Luego, el ángel le indicó que se ciñera, se pusiera las sandalias y se envolviera en su manto. Pedro obedeció y comenzó a seguir al ángel, sin darse cuenta de si lo que ocurría era real o si estaba viendo una visión. Pasaron la primera y segunda guardia, y llegaron a una puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se abrió sola. Después de avanzar por una calle, el ángel se apartó de él. Pedro, al darse cuenta de lo que había sucedido, comprendió que el Señor lo había liberado de las manos de Herodes y de las expectativas del pueblo judío. Entonces, fue a la casa de María, madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos se habían reunido y oraban por él. Al llegar, Pedro tocó la puerta, y una joven llamada Rode salió a abrir. Al reconocer la voz de Pedro, se llenó de alegría, pero no abrió la puerta. Corrió a contarles que Pedro estaba allí. Los demás no le creyeron, diciendo que estaba loca, pero ella insistió. Entonces, dijeron que probablemente era su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando la puerta, y cuando finalmente abrieron, lo vieron y se sorprendieron. Pedro les hizo una señal para que guardaran silencio y les explicó cómo el Señor lo había liberado de la cárcel. Les pidió que se lo informaran a Jacobo y a los demás hermanos. Luego, se marchó a otro lugar. Al amanecer, hubo gran confusión entre los soldados, ya que no sabían qué había sucedido con Pedro. Herodes, al no encontrarlo, interrogó a los guardias y luego los mandó ejecutar. Después, descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Herodes estaba molesto con los habitantes de Tiro y Sidón. Sin embargo, ellos se presentaron ante él en busca de paz, al haber persuadido al camarero mayor del rey, Blasto, porque su región dependía del suministro del rey. Un día señalado, Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en su tribunal y les dio un discurso. El pueblo comenzó a aclamarlo diciendo, es la voz de un Dios, no de un hombre. En ese momento, un ángel del Señor lo hirió, ya que no dio gloria a Dios, y murió, siendo devorado por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía creciendo y expandiéndose. Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén después de haber cumplido con su misión y trajeron consigo a Juan, también llamado Marcos. Capítulo 13. Aquí tienes el texto parafraseado sin pronunciar números. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y maestros: Bernabé, Simón, conocido como Níger, Lucio de Cirene, Manaén, quien había crecido junto al tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban sirviendo al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les habló:
pidiendo que separaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los había llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los enviaron. Guiados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucia y de allí zarparon hacia Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas judías, con Juan como ayudante. Después de recorrer toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, falso profeta, llamado Bar Jesús. Él estaba al servicio del procónsul Sergio Paulo, un hombre sabio, quien deseaba escuchar la palabra de Dios y llamó a Bernabé y a Saulo. Sin embargo, el mago Elimas, que es como se le conocía, intentaba apartar al procónsul de la fe. Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: Tú, lleno de engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, no dejarás de torcer los caminos del Señor. Luego, dijo que la mano del Señor estaba contra él y que quedaría ciego por un tiempo. En ese instante, una oscuridad lo envolvió, y comenzó a buscar quien lo guiara. Al ver esto, el procónsul creyó, asombrado por la enseñanza del Señor. Tras partir de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia, pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Continuaron su viaje hasta Antioquía de Pisidia, donde, al llegar el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Tras la lectura de la ley y los profetas, los dirigentes de la sinagoga les invitaron a hablar si tenían algo que decir al pueblo. Entonces, Pablo se levantó, hizo un gesto con la mano y comenzó a hablar, dirigiéndose a los hombres de Israel y a los que temen a Dios. Les recordó cómo el Dios de Israel había escogido a sus padres, los había liberado de Egipto y los había guiado por el desierto durante muchos años. También les habló de cómo destruyó a 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio esa tierra, y cómo les envió jueces hasta el profeta Samuel. Después, les dio un rey, Saúl, y luego levantó a David, de quien Dios dijo que sería un hombre conforme a su corazón, quien cumpliría toda su voluntad. De la descendencia de David, Dios trajo a un Salvador para Israel, a Jesús. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento antes de su venida, y cuando terminó su misión, declaró que no era el Mesías, sino que alguien más grande que él vendría. Pablo les explicó que el mensaje de salvación había sido enviado a ellos, y que los gobernantes de Jerusalén no reconocieron a Jesús ni prestaron atención a las palabras de los profetas. Así, cumplieron las Escrituras al condenarlo y pedir su muerte, a pesar de no encontrar causa alguna para ello. Tras su muerte, lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo resucitó. Durante muchos días, Jesús se apareció a aquellos que habían subido con él desde Galilea y ahora eran sus testigos. Pablo les anunció las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres se había cumplido al resucitar a Jesús. Pablo citó las Escrituras que hablaban de la resurrección, destacando que, mientras David murió y vio corrupción, Jesús, quien fue levantado por Dios, no experimentó corrupción. Luego, les explicó que por medio de Jesús se anuncia el perdón de los pecados, y que todo aquel que crea en él es justificado de lo que la ley de Moisés no podía justificar. A continuación, les advirtió que no desprecien el mensaje, citando a los profetas, quienes hablaban de la gran obra de Dios, una obra tan increíble que muchos no la creerían aunque se les contara. Cuando Pablo y Bernabé salieron, la gente les pidió que regresaran el próximo sábado para seguir hablando. Después de la reunión, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes los animaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, los judíos, al ver las multitudes, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir y blasfemar lo que Pablo predicaba. Entonces, Pablo y Bernabé, con valentía, les dijeron que era necesario que primero se les hablara a ellos, pero como habían rechazado el mensaje, se dirigirían a los gentiles, según el mandato del Señor. Al escuchar esto, los gentiles se llenaron de gozo, glorificaron la palabra del Señor y creyeron aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundió por toda la región, pero los judíos incitaron a algunas mujeres piadosas y líderes de la ciudad para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé, expulsándolos de sus territorios. Ellos sacudieron el polvo de sus pies como testimonio contra ellos y se dirigieron a Iconio, mientras los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Aquí tienes el texto parafraseado sin usar números. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de personas, tanto judíos como griegos, creyeron. Sin embargo, los judíos que no creyeron comenzaron a incitar a los gentiles en contra de los hermanos. A pesar de esto, continuaron hablando con valentía, confiando en el Señor, quien respaldaba su mensaje otorgando señales y prodigios a través de ellos. La ciudad se dividió.
algunos se alinearon con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos, junto con sus líderes, intentaron ofenderlos y apedrearlos, los apóstoles huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la región, y continuaron allí anunciando el evangelio. En Listra, había un hombre cojo desde su nacimiento que nunca había caminado. Al escuchar a Pablo, éste vio que el hombre tenía fe para ser sanado. Entonces, le ordenó en voz alta que se levantara y caminara. El hombre saltó y comenzó a caminar. Al ver esto, la gente exclamó en su lengua, creyendo que los dioses habían descendido en forma de hombres. Llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, ya que era él quien hablaba. El sacerdote del templo de Zeus, al ver la reacción del pueblo, llevó toros y guirnaldas para ofrecer sacrificios a los apóstoles. Al enterarse, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud, diciendo que no eran dioses, sino hombres como ellos. Y les anunciaron el evangelio para que se apartaran de las vanidades y se volvieran al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. Les explicaron que, aunque en generaciones pasadas Dios permitió que las naciones siguieran sus propios caminos, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, proporcionando lluvias y estaciones fructíferas. A pesar de sus palabras, apenas lograron evitar que la gente les ofreciera sacrificios. Sin embargo, algunos judíos de Antioquía y Iconio llegaron, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo, dejándolo fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero los discípulos lo rodearon, se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé hacia Derbe. Tras predicar el evangelio y hacer muchos discípulos en esa ciudad, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a mantenerse firmes en la fe. Les recordaron que, a través de muchas dificultades, entrarían en el reino de Dios. Después de designar ancianos en cada iglesia y orar con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego, cruzaron Pisidia y llegaron a Panfilia, donde predicaron en Perge y descendieron a Atalia. De allí, zarparon hacia Antioquía, donde se les había encomendado la obra que habían completado. Al llegar, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí por un largo tiempo con los discípulos.